El emperador Vespasiano gobernó Roma entre el 69 y el 79 después de Cristo. En aquella época, lo más importante de los proyectos de construcción eran las columnas. Y las columnas eran fabricadas en una cantera afuera de Roma, ahí eran labradas y eran transportadas hasta Roma para montar en estos proyectos. Y un día llegó un mecánico, bueno, está escrito en algunos libros como Mechanicus, y le propuso al emperador Vespasiano un sistema de construcción in situ, con el cual se pudiera ahorrar todos los costos de transporte que en aquella época eran muy tardados y muy costosos. Y la respuesta del emperador Vespasiano fue: ¿cómo voy a alimentar a mi pueblo? Y cuando yo estaba leyendo esta historia en un libro que les recomiendo ampliamente, que se llama ¿Por qué fracasan los países?, de unos premios Nobel de la Paz, perdón, unos premios Nobel de Economía, eh, me puse a pensar que hoy en día, 1946 años después, cuando hablamos de disrupción tecnológica, por ejemplo, inteligencia artificial, lo primero que hablamos es qué trabajos van a dejar de existir por la inteligencia artificial. Es decir, seguimos pensando igual que el emperador Vespasiano. Y yo creo que la innovación necesita de liderazgo para poderse ejecutar. Y yo he dedicado los últimos años de mi vida a entrevistar a la gente más innovadora de la industria de la construcción. He entrevistado a más de 170 personas en mi podcast Gigantes de la Construcción. Y el día de hoy les quiero platicar algunas de las historias que pueden encontrar en este podcast y que creo que resumen el cómo innovamos los gigantes de la construcción. Gus Marcos. Gus Marcos es un desarrollador inmobiliario que ha tenido mucho éxito en redes sociales. Él ha hecho proyectos en Nuevo León, en Jalisco, en Coahuila. Y yo conozco un proyecto suyo en Saltillo porque fui consultor de Holcim, la concretera más grande del mundo. Y ahí me enteré que Gus implementó un sistema que se llama iConcrete, que es un pequeño sensor que dejas ahogado en las losas de concreto y en tiempo real te va marcando en un software la resistencia del concreto. Los que somos constructores sabemos que esta información es muy valiosa porque te da la fecha exacta en la que puedes desimbrar una losa y puedes optimizar muchísimos recursos y muchísimo tiempo. Pero en el episodio con Gus me marcó mucho porque él me empujó mucho a utilizar una marca personal. Y ese mismo día que lo entrevisté, cambié mi marca corporativa en redes sociales por una marca personal. Hoy tengo más de 40,000 seguidores en Instagram, más de 130,000 seguidores en TikTok y me pueden encontrar como @ing.andrestorres. Y en este caso me gustaría recomendar este libro, The Alter Ego Effects, de Todd Herman. Y este libro habla sobre una metodología que está basada en atletas de alto rendimiento para, para que se visualicen como sus más grandes ídolos. Pero Todd ha logrado meter esta metodología también en empresas, en directivos y en emprendedores con mucho éxito. Agustín Pisa. Agustín es un arquitecto especialista en campos de golf. Y creo que una de las llaves de la innovación es la especialización. Y lo digo porque Agustín, después de haber diseñado campos de golf en Los Cabos, en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, hoy es uno de los diseñadores de la nueva liga digital que se llama TGL, que está siendo promocionada por Tiger Woods y por Roy McIlroy. Y en este caso me gustaría recomendarles un libro que me encanta, que se llama Arts Principles, de Gensler, la firma de arquitectura más grande del mundo, que tiene un tema muy específico. Ellos no se venden como un despacho de arquitectura, sino que se venden como una firma de consultoría especializada en diseño. Y creo que todos aquellos que vendemos servicios en la industria de la construcción tenemos que leer este libro para entender estos principios. Andrés Villaseñor y su empresa fabricaron una de las fachadas del estadio, bueno, la fachada del estadio Lusail, en la cual se jugó la final del Mundial de Qatar. Se fabricó aquí en México, en Jalisco, se llevó hasta Qatar y con 40 montadores mexicanos
colocaron esta fachada. Él también es un gran ejemplo de especialización en estadios y él ha hecho proyectos, por ejemplo, el Alfredo Harthelu aquí de los Diablos Rojos y ha participado en proyectos como el Santiago Bernabéu del Real Madrid. El primer proyecto que ganó Fernando Donís como despacho independiente fue el Dubai Frame. El gobierno de Dubái lanzó una convocatoria para construir el siguiente ícono de Dubái. Y la propuesta de Fernando me pareció increíble. Dubái ya no necesitaba más íconos. Tienes el Burj Khalifa, tienes el Burj Al Arab, tienes la rueda de la fortuna más grande del mundo, tienes el Museo del Futuro. Y lo que él propuso fue un gran marco que marcara todos esos proyectos. Y lo que ellos tienen en común es justamente que como mexicanos han exportado su innovación, han exportado sus proyectos a otros países y específicamente en el Medio Oriente, donde hoy se están construyendo proyectos increíbles. Luis González es director comercial de USG. USG es patrocinador del podcast y lo que más me gustó de este episodio con Luis González es un sistema de construcción que se llama Structosteel, que se basa en un sistema prefabricado de concreto con el cual se pueden construir casas de hasta 2 pisos en solo 15 días, con 4 instaladores y sin agua en el proceso de construcción. USG es una empresa que ha innovado muchísimo a lo largo del tiempo y justamente aquí me gustaría recomendar libros de Jim Collins, tanto Build to Last como From Good to Great, porque USG fue la empresa que inventó la tabla roca, un sistema de construcción que nosotros conocemos todos los días, inventó el Duroc y hoy está promocionando mucho este sistema constructivo llamando USG Structosteel. Y bueno, Good to Great creo que es un gran libro en el cual se comparan diferentes grupos de empresas y se verifica cuáles fueron los errores de esas empresas para no crecer exponencialmente como las otras. Creo que son 2 grandes libros también muy recomendados. Uno de los episodios más virales de mi podcast es el episodio con el doctor Rodolfo Valles. Él es un estructurista y él ha diseñado algunos de los proyectos más altos de México. Y él diseñó la Torre BBVA. Y se volvió muy viral un video en el cual platicaba una historia de cómo lograron construir el proyecto a pesar de que había una casa catalogada en medio del terreno, que por obvias razones no se podía demoler. Básicamente, primero hicieron la excavación atrás de la casa, hicieron toda la estructura del estacionamiento, pusieron unos rieles y con un sistema con el que mueven barcos, movieron toda la casa hacia atrás del terreno para hacer la excavación debajo de la casa, terminar de construir el estacionamiento y volvieron a jalar la casa completa a su ubicación original para después construir uno de los edificios más altos de México justo detrás de esa casa. Esto para mí es ingeniería mexicana. Son las historias de las cuales tendríamos que estar hablando de México. Y esto es construir proyectos que parecen imposibles. Y esta es justo la visión de mi empresa. Y la desarrollamos gracias a la metodología de Find Your Why de Simon Sinek, que te da una metodología para encontrar la visión, el porqué de tu empresa. Bueno, puede ser personal o también puede ser grupal. Y creo que es una metodología muy efectiva que a mí me fue muy útil. Y creo que una de las formas más fáciles de innovar es traer tecnología de otros países. Recientemente tuvimos la oportunidad de tender 35 kilómetros de vía en el Tren Maya. Y uno de los requisitos más importantes era la soldadura del riel. Y no había nadie en México que pudiera hacer esa soldadura. Eran unos robots muy especializados. Tuvimos que viajar a Chicago y trajimos 3 de estos robots de soldadura para cumplir con las más de 6,000 soldaduras que ejecutamos en este tramo. Creo que el traer tecnología de otros países con éxito, con profesionalismo, es también una de las llaves de la innovación.